Imagina entrar junto a ídolos como Petr Cech y pasar casi una década sin oportunidades. Esa fue la realidad de Emiliano Martínez. Hoy conocerás su historia de perseverancia y gloria. En breve te revelaremos el pequeño acto que lo transformó de suplente eterno a héroe mundial. Muy pocas historias en el fútbol actual resultan tan sorprendentes como la de Emiliano Martínez. Lo curioso es que durante años no fue conocido como el gran arquero que hoy todos reconocen, sino como un jugador de paso silencioso, un suplente eterno al que casi nadie prestaba atención. ¿Cómo pasó de ser descartado en Argentina a convertirse en campeón del mundo y en uno de los porteros más influyentes del planeta? Desde muy joven, las dificultades marcaron su carrera. Intentó probar suerte en clubes gigantes como Boca Juniors y River Plate, pero fue rechazado una y otra vez. Solo Independiente aceptó darle una oportunidad, aunque con un sacrificio enorme. Tuvo que mudarse a más de 400 kilómetros de su casa en una etapa en la que su familia apenas podía costear un viaje al año para visitarlo. ¿Cómo se mantiene la motivación en esas circunstancias? Ese es uno de los misterios que lo acompañó en sus inicios, porque su rendimiento en inferiores no despertaba grandes ilusiones. Sin embargo, un inesperado llamado lo llevó a disputar el Sudamericano Sub-17 con Argentina. En aquel torneo nadie lo tenía en el radar, pero terminó siendo protagonista en una final contra Brasil que se definió por penales. Aunque su selección perdió, detuvo 3 lanzamientos, uno de ellos a Philippe Coutinho, que ya despuntaba como estrella. Ese instante cambió su destino. Entre los asistentes se encontraba un ojeador del Arsenal de Inglaterra, que sorprendió por su actuación, lo recomendó de inmediato. Lo curioso es que Martínez nunca imaginó algo así. Cuando le contaron que un club europeo lo quería, pensó que era una broma. El fichaje se cerró de manera inesperada y hasta inocente. Su única condición en la negociación fue que le compraran un coche a su padre, porque no entendía el verdadero alcance de lo que estaba viviendo. Al llegar a Londres, se sorprendió con detalles que hoy parecen obvios. Un lanzador automático de balones en los entrenamientos lo dejó boquiabierto. Era el inicio de un sueño, aunque en realidad tardaría más de una década en convertirse en realidad. Durante 9 años fue prestado una y otra vez a distintos equipos. Oxford, Sheffield Wednesday, Rotherham, Getafe, Reading, entre otros, lo recibieron como parte de esas sesiones eternas. Apenas acumulaba algunos partidos y regresaba al Arsenal para volver a marcharse. Imaginen esa frustración, convivir con figuras de talla mundial, entrenar al lado de ídolos como Petr Cech y aún así estar condenado al banquillo o préstamos sin continuidad. ¿Cuántos jugadores en su lugar habrían renunciado? Espera un poco para descubrir la jugada que dejó a todos boquiabiertos y lo consagró frente a Messi y Mbappé. Dale like, suscríbete y activa la campanita. ¡No te lo pierdas! La presión aumentaba con el tiempo. Cada temporada parecía la última oportunidad de demostrar que estaba preparado, pero siempre algo lo frenaba. Un mal partido en la Copa de la Liga, una lesión importuna en Wolverhampton o simplemente la llegada de otro arquero que bloqueaba su progreso. Pasaron más de 1000 días entre una aparición en Premier League y la siguiente. A esa altura, la mayoría lo consideraba un eterno suplente. Pero él tenía un compromiso personal. A los 18 años le había prometido a su madre que no regresaría a Argentina como un futbolista fracasado. Esa determinación fue su motor en los momentos más oscuros. Incluso cuando Mikel Arteta, su compañero de vestuario en 2010, ya se había convertido en entrenador del Arsenal y parecía ignorarlo, Emi siguió insistiendo. La oportunidad finalmente llegó de la forma más inesperada. En plena pandemia, Bernd Leno sufrió una lesión grave y de un día para otro Martínez se convirtió en titular. El impacto fue inmediato. Su actuación en los últimos partidos de aquella temporada sorprendió a todos. Mantener la calma en escenarios de máxima tensión, salvar al equipo en la final de la FA Cup contra Chelsea y transmitir una seguridad que Arsenal llevaba años sin tener en el arco. De repente, un portero casi olvidado se transformaba en héroe. ¿No es increíble cómo una sola circunstancia puede cambiarlo todo? Ese torneo lo colocó en el radar mundial. Pasó de valer menos de 3 millones de euros a más de 12 en cuestión de semanas. El dilema estaba servido. Debía continuar en Arsenal, aceptando volver al banquillo cuando Leno se recuperara o buscar protagonismo en otro club. La respuesta fue tajante. Decidió marcharse a Aston Villa, donde por primera vez en su carrera pudo disputar una temporada completa como titular. Desde su debut dejó claro que la apuesta valía la pena. Atajó un penalti en su primer partido y rápidamente se convirtió en figura para los aficionados. Sus números lo ubicaron frente a los mejores arqueros de la liga, incluso batiendo récords históricos del club, como el de más porterías a 0 en una temporada. Esa regularidad que nunca había podido mostrar por falta de minutos terminó de consolidar su imagen.
Al mismo tiempo, la selección argentina atravesaba una etapa crítica. Con Lionel Messi como capitán, acumulaban fracasos en finales de Copa América y mundiales, muchas veces cayendo en los penales. Faltaba un guardameta que transmitiera seguridad y fue allí, en 2021, cuando Martínez dio el salto definitivo. En la semifinal contra Colombia, se hizo famoso en todo el continente, no solo por detener 3 lanzamientos, sino por el estilo con el que lo hizo. Hablarle a los rivales, incomodarlos, presionarlos psicológicamente. Esa mezcla de seguridad y atrevimiento revolucionó la tanda y permitió que Argentina alcanzara la final. Días después, en el Maracaná, fue clave en el título contra Brasil. Tras 28 años de sequía, la selección levantaba un trofeo continental y todos coincidían en que la diferencia estuvo en la portería. Messi, emocionado, reconoció públicamente que contar con él había sido fundamental. Desde ese momento, Martínez se convirtió en un símbolo de la escaloneta. Su reputación creció aún más en el Mundial de Qatar. Aunque arrancó con dudas tras la derrota inicial frente a Arabia Saudita, se rehizo en los momentos decisivos. Contra Países Bajos volvió a ser héroe en los penales, repitiendo esas tácticas que ya todos conocían pero que nadie sabía cómo contrarrestar. Cómo detener a un portero que combina reflejos, fortaleza mental y un repertorio inagotable de maniobras para incomodar al rival. La final contra Francia lo consagró definitivamente. Su atajada a Kolo Muani en el último minuto del tiempo extra ya está considerada como una de las más importantes de la historia. Y aunque solo detuvo un penalti en la definición, su presencia fue tan dominante que toda la conversación giró en torno a él. Desde sus celebraciones exageradas hasta las polémicas burlas posteriores, logró algo que pocos consiguen: convertirse en protagonista absoluto de un mundial que también tenía a Messi y Mbappé en escena. Ese contraste es lo que lo vuelve tan fascinante. Técnicamente no siempre figura entre los mejores arqueros en estadísticas puras, pero su capacidad para aparecer en los momentos clave y su estilo provocador lo transforman en un personaje imposible de ignorar. Lo critican por exagerado, otros lo defienden como un estratega que entiende mejor que nadie la presión de las tandas. Lo cierto es que su influencia es innegable. Incluso sus gestos más polémicos, como mostrar el guante de oro de manera provocadora o pedir un minuto de silencio para Mbappé en los festejos, refuerzan esa dualidad. Héroe para unos, villano para otros, pero siempre en el centro de la escena. Y en un deporte donde la atención lo es todo, eso lo coloca un paso adelante. Actualmente, Aston Villa disfruta de tener un portero que no solo ataja, sino que también transmite carácter. La selección argentina, por su parte, lo considera una pieza indispensable en el ciclo que culminó con la Copa América, la finalísima y el Mundial. Y lo más curioso es que, si miramos hacia atrás, todo comenzó con aquel adolescente que pedía que compraran un coche para su padre, sin imaginar que un día estaría levantando trofeos en los estadios más importantes del mundo. La historia de Emiliano Martínez demuestra que la perseverancia sumada a la oportunidad adecuada puede cambiar por completo la narrativa de una carrera. Y así es como se forja un campeón. Su historia nos recuerda que la perseverancia siempre paga. ¿Y a ti? ¿Qué partido o atajada de Dibu te emocionó más? Cuéntanoslo en los comentarios. Para no perderte nuestras próximas historias de superación deportiva, suscríbete, dale like si te inspiró su camino y activa la campanita para no perderte nuestro próximo contenido. Tu apoyo es nuestro mejor motivador. Nos vemos en el próximo video.